Bueno, en este video vamos a mostrar las aplicaciones de las redes neuronales y obviamente en cuanto al tema de adicciones o la conducta adictiva. El artículo en el cual nos guiamos fue Adicciones en la revista Sociedad Droga Alcohol, que es de las páginas número 242 a 255 de monografía y patología orgánica en adicciones. Básicamente el estudio o toda esta parte de las redes neuronales artificiales fue con la idea de especificar más o menos cuál es la funcionalidad o qué es lo que desempeña una red artificial y facilitar diversos problemas, así como también ver los tipos de aplicaciones que tiene en cuanto a diversos campos tecnológicos y de la vida. Y también en cuanto a esta revista se trabajó sobre esta aplicación, el desarrollo, ver cómo se tuvo el estudio en diversos muestras y diversos ejemplos. Y en cuanto a la implementación, para saber qué tan efectivo es esta parte del estudio y la aplicación de las redes neuronales artificiales. En cuanto, bueno, obviamente sabemos que el abuso y consumo de estas sustancias comprende un conjunto de conductas complejas que son iniciadas, mantenidas y modificadas por una variedad de factores conocidos o desconocidos. La relación que existe entre una conducta adictiva y los factores que lo explican no son una relación lineal, es decir, de causa y efecto, por lo que la prevención y predicción de estas conductas nos lleva a utilizar métodos un poco más complejos y no tan lineales, es decir, es donde entran las RNA, que es como lo mencionaba, son las redes neuronales artificiales, que son de muchísima utilidad y como lo mencionaba, pues bueno, existen en diversos otros campos donde se hace su desarrollo. En el caso de las adicciones, estudios recientes se describen que para predecir el consumo de drogas, las RNA son muy capaces, ya que se extraen las características prototípicas del sujeto adicto y la revisión para seleccionar el tratamiento más adecuado en función de estas características, ya que a partir también de la información donde se conoce y se da a entender mucho más la aplicación de estas RNA. Como lo mencionaba, las RNA pues son sistemas de procesamiento de la información con una estructura de funcionamiento inspirado en las redes neuronales biológicas. Consisten en un número vasto de elementos simples de procesamiento llamados nodos y obviamente todo esto está en unos enlaces de comunicación que también tienen un peso asociado. Los pesos asociados representan la información que será usada por la red para resolver un problema determinado. Es aquí donde se muestra, bueno, la arquitectura de las redes neuronales y donde tenemos la entrada, el peso y obviamente la salida, que es la función que nos da la respuesta. También en cuanto a las aplicaciones, como ya lo mencionaba, pues existe en el campo de la biología, medicina, psicología y psiquiatría y también la manufactura. En cuanto a la biología, los más destacados son el estudio del cerebro, la atención de los modelos de retina y la medicina en los trabajos en cuanto a electrocardiogramas y encefalograma, análisis sanguíneo, cuestionarios, etcétera. También en cuanto a la monitorización en cirugías, predicción de reacciones adversas a los medicamentos, también es muy eficiente esta parte. Y en cuanto a la manufactura, también en cuanto a visión artificial y sensores de presión, tanto temperatura, gas, etcétera, en sistemas de control. Bueno, obviamente para el desarrollo de de las RNA en conductas adictivas se realizó en un centro de investigación llamado Semeoin en Roma, Italia, donde el grupo de investigadores expuso o dio a conocer dos grandes grupos, que son las redes heteroasociativas y redes autoasociativas. En estas redes lo que realizamos, bueno, lo que se trató de hacer es que en cuanto a las hetero, se especifica un poco sobre la predicción y clasificar a los grupos, saber si es una persona adicta o no adicta. En cuanto a las redes auto, es para verificar un poco más el tipo de solución y el tratamiento que se le podrá dar a esta persona. Las implementaciones, como lo mencionaba, bueno, fueron en un enfoque denominado Quotient Theory en Buscema. Es 1995 este trabajo. Se trata de entrenar una red para clasificar a los sujetos de dos posibles categorías, adicto o no adicto, al presentarle de entrada una serie de medidas obtenidas mediante un cuestionario, que esos cuestionarios son para ver qué tan susceptible es ser una persona
consumidora de alguna droga o alguna sustancia. Las principales características que se engloban en estos cuestionarios son variados, como por ejemplo las características académicas, creencias religiosas, condiciones de vida, estatus económico y gastos, problemas tal vez con la ley o justicia, amistades y obviamente también características psicológicas, entre muchas otras, dependiendo también del estudio que se haga y de las personas. En Buscema, el trabajo de 1995 trata de que fue una muestra compuesta por 3 grupos de sujetos. El primer grupo estaba compuesto por 47, que obviamente estaban caracterizados por recibir un tratamiento por su adicción a la heroína. El segundo grupo, de 94 sujetos, actuaba como grupo control, ya que ellos no habían tenido ningún problema con las drogas o alguna adicción. Y el último grupo, el tercero, con 47 personas, estaba formado por sujetos que ya habían sido adictos a la heroína y habían dejado el tratamiento hace al menos 5 años atrás. Por tal motivo se etiquetaban como casos inciertos, ya que pues no se tiene un registro tal cual de ver qué tan adicto era o no lo era. También para cada sujeto se registraron y codificaron numéricamente las variables de interés y para determinar su estatus. La muestra al final, bueno, se da que bajo test y entrenamientos de la red neuronal, se comprueba que es capaz de clasificar correctamente en adicto o no adicto al 92% de los casos prototípicos y el 80% de los casos inciertos. En cuanto a esto, se parte usando el grupo hetero, como lo mencionamos en un inicio, asociativo, y en la parte de autoasociativa es el trabajo que también se realizó con Mazzini y Shabbatai en 1998, donde se aplicaron este modelo de red para verificar en esta clasificación, saber qué tipo de resultados te puede dar o no, y también a partir de ello, qué tratamiento le puedes dar a la persona o al sujeto, ya que con este estudio se realizaron problemas o con personas alcohólicas que con los datos recabados por grupos se determinaron qué tan probable era que la persona fuese adicta a esta sustancia y bueno, también saber qué tipo de, con la personalidad que tenía, saber qué tipo de respuesta se podía dar y solución mediante la red, ya que por último los resultados no son buenos en el estudio en cuanto a la muestra, pero se muestra que la clasificación de los adictos mediante una red neuronal es posible clasificar a estas personas. Por último, tenemos en cuanto a, bueno, la conclusión es que las redes heteroasociativas pueden predecir el estatus del sujeto como adicto o no adicto con un margen de error pequeño en función de una serie de respuestas a un cuestionario. Por su parte, las redes autoasociativas permiten extraer los rasgos característicos de los sujetos adictos y no adictos, así como averiguar qué tratamiento será el más adecuado en función al perfil del sujeto. Como lo mencionamos, o sea, verificó todo este estudio. El artículo trata de verificar y exponer al público que existen diversos problemas, por ejemplo, para saber predecir que una persona tiene un comportamiento adictivo, ya sea alguna sustancia o alguna otra adicción. Se utilizan o se emplean estas redes neuronales artificiales, donde, como lo mencionábamos en un inicio, tienen sus bases de datos donde se ingresa toda la información, ya sea por cuestionarios, datos recopilados, etcétera, etcétera. Y obviamente se maneja con los nodos y en cuanto a las capas, se dividen, como en este trabajo lo dividieron en 2 grupos, en redes heteroasociativas y autoasociativas. Para ello, para poder destacar y saber qué resultado obtener, con ello se verificó que sí, si aplicamos esta red a estas situaciones, nos da un resultado adecuado para verificar que una persona es adicta o no lo es, si tiene esas ciertas conductas o no guiadas, ya sean propias o ajenas a él, y también verificar qué tipo de tratamiento se le puede dar a esta persona para poder corregir este padecimiento. Y para finalizar, bueno, el equipo está conformado por mis compañeros, quienes apoyaron en cuanto a la información y redacción para todo este trabajo y encontrar la revista adecuada, ya que eso sería todo de nuestra parte y le agradezco la atención.